El monótono zumbido de la carretera se colaba por los auriculares de Marco, un eco distante que no lograba opacar la playlist que había elegido con esmero para aquel viaje. 15 años, y el mundo aún le parecía una sucesión de sorpresas, no siempre gratas. El destino de aquel fin de semana, por ejemplo, era una de esas píldoras amargas que la vida te obligaba a tragar, el pueblo de su abuela, un lugar donde el tiempo parecía haberse estancado, envuelto en un aroma a humedad y recuerdos. Iban a despedirse. Su abuela, el pilar de la familia, la matriarca con una risa que sonaba a cascabeles rotos y unas manos que contaban historias sin palabras, se estaba muriendo. La sola idea le apretaba el pecho como una mordaza invisible. El coche de su padre devoraba kilómetros, dejando atrás el bullicio de la ciudad para adentrarse en un paisaje de campos dorados y olivos retorcidos. El sol de la tarde se desangraba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. A su lado, su hermana pequeña, Sofía, dormía plácidamente, ajena a la procesión silenciosa que se gestaba en el corazón de Marco. La madre, en el asiento del copiloto, revisaba una y otra vez su bolso, como si en él pudiera encontrar la respuesta a lo ineludible. El padre, al volante, mantenía la vista fija en la carretera, su mandíbula tensa delataba la procesión de pensamientos que lo acechaban. El pueblo apareció de repente, emergiendo de la neblina del atardecer como una postal antigua. Las casas de piedra, apiñadas y con tejas rojas, se alzaban modestas, como si quisieran pasar desapercibidas. Las calles, estrechas y empedradas, se retorcían como serpientes dormidas, y el silencio era tan denso que casi se podía mascar. No era un silencio de paz, sino un silencio cargado, de esos que presagian tormenta. Marco se quitó los auriculares. El aire, de pronto, se sentía más frío, más pesado. La casa de la abuela, al final de una calle sin salida, se alzaba imponente, con su fachada de cal desgastada y las persianas de madera cerradas a cal y canto, como ojos velados. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo, no exactamente, sino una punzada de tristeza mezclada con una extraña sensación de presagio. Entraron en la casa. El olor a cerrado y a cera vieja le golpeó las fosas nasales, una fragancia melancólica que evocaba veranos lejanos y navidades en familia. La luz de la tarde se filtraba tenue por los visillos, pintando sombras alargadas en las paredes. Su madre encendió las luces, y la penumbra retrocedió a regañadientes. La sala, con sus muebles antiguos y sus fotos descoloridas, parecía un museo de recuerdos. Allí, en el centro, estaba la cama, y en ella, la abuela. Marco se detuvo al pie de la escalera, la madera crujiendo bajo sus zapatillas. Cada peldaño hacia el segundo piso era un paso hacia una verdad ineludible, una certeza amarga que se le clavaba en el pecho, iba a ver a la muerte. No era un concepto abstracto, no una imagen de películas, sino una presencia tangible, un aliento gélido que ya se cernía sobre su abuela. Sintió el peso de aquel momento, la conciencia de que esa imagen, la despedida final, se grabaría a fuego en su memoria, acompañándolo toda su vida como una sombra perpetua. Un nudo le cerró la garganta, y en ese instante, en medio de la opresiva quietud de la casa, una promesa muda se formó en su mente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, viviría en una casa con 2 plantas. La escalera, en ese momento, era un camino hacia el dolor y el desgarro. Subió, cada paso resonando en el silencio como un golpe sordo. Al llegar a la habitación, el aire se sentía más denso, más pesado. Era una sombra de lo que había sido. Su piel, antes rosada y suave, ahora era una tela de araña de arrugas, fina y translúcida como el papel de fumar. Sus ojos, antaño chispeantes y llenos de vida, estaban hundidos y opacos, pero aún así, cuando Marco se acercó, lo miraron con un destello de reconocimiento. Le tomó la mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos, la frialdad que ya empezaba a apoderarse de ella. La abuela le sonrió, una sonrisa débil que no alcanzó sus ojos, pero que le transmitió un caudal de amor incondicional. Susurró algo, inaudible, una despedida que se desvaneció en el aire antes de que pudiera atraparla. 1 minuto, quizás 2. El último aliento de la abuela fue un suspiro apenas perceptible, una pluma que se desprendía de un pájaro. Su mano se relajó en la de Marco. Se había ido. El fin de semana, sin embargo, solo acababa de empezar. La noche cayó como un telón de terciopelo pesado, envolviendo el pueblo en una oscuridad densa que parecía absorber cualquier sonido. El aire, que al atardecer había sido solo fresco, ahora cortaba como una navaja,
filtrándose por las rendijas de las ventanas y deslizándose por los pasillos de la casa. El velatorio fue una procesión silenciosa de parientes, rostros marcados por el dolor y los años, que se movían como espectros en la penumbra iluminada por unas pocas velas. Marco se sentía ajeno a todo, una isla en un mar de pena. Había un nudo en su estómago, no solo por la tristeza, sino por una sensación de desasosiego que no lograba sacudirse. El silencio de la casa, antes un mero indicio, se había convertido en un personaje más, respirando en las esquinas, susurrando en las sombras. Intentó dormir, pero el sueño se negaba a visitarlo. Se revolvió en la cama, la almohada húmeda por el sudor frío. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra los cristales, se magnificaba, transformándose en pisadas, en susurros. Imaginaba sombras danzando en la periferia de su visión, figuras borrosas que se desvanecían al intentar enfocarlas. Su mente, habitualmente un torbellino de pensamientos adolescentes, se había convertido en un amplificador de miedos, cada uno más irracional que el anterior. ¿Era la pena? ¿El cansancio? O quizás, una verdad más oscura, un presentimiento que se negaba a ser silenciado. Alrededor de la 1 de la madrugada, un ruido lo sacó de su letargo, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo. Se sentó de golpe, el corazón desbocado contra sus costillas. Escuchó con atención, conteniendo la respiración. Silencio. Solo el latido furioso en sus oídos. Se convenció de que había sido el viento, o quizás, un mueble viejo que se había quejado. Pero entonces, lo oyó de nuevo, esta vez un crujido de tablas, un arrastrar ligero, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el salón. Su garganta se secó. No podía ser. Estaba solo en esa planta. Su padre y su madre dormían en la habitación contigua. Sofía, en la suya. Se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo frío, un golpe de realidad que lo espabiló. El aire era gélido, y la oscuridad de la habitación parecía cobrar vida, densa y opresiva. Abrió la puerta con cautela, asomando la cabeza al pasillo. La penumbra era casi total, solo rota por el tenue resplandor de una farola lejana que se filtraba por una ventana en el rellano. Bajó las escaleras paso a paso, cada crujido de la madera resonando como un disparo en el silencio sepulcral de la casa. La barandilla, fría y pegajosa, se sentía extraña bajo su mano. Al llegar al salón, la escena que se encontró le heló la sangre. Las velas del velatorio se habían apagado, dejando el cuarto en una oscuridad casi absoluta. Pero en el centro, donde horas antes había estado el féretro, la tapa de madera yacía en el suelo, desplazada. La lona que cubría el cuerpo de la abuela estaba descorrida, revelando una forma inquietante. No había nadie allí. No había una explicación lógica. El pánico lo asaltó, un torbellino helado que le nubló la razón. Retrocedió, tropezando con sus propios pies, y subió las escaleras de 2 en 2, desesperado por escapar de aquella visión. Se refugió en su habitación, cerrando la puerta con pestillo, el aliento entrecortado. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, tembloroso. Las imágenes se repetían en su mente, la tapa desplazada, la lona descorrida. No había sido un sueño. No había sido el viento. Había algo más. Algo que no tenía sentido, algo que desafiaba cualquier explicación racional. El terror, un escalofrío que le recorría la columna, comenzó a arraigar en él. La noche, que antes había sido una extensión de la pena, se había transformado en un abismo de incertidumbre. La mañana siguiente llegó arrastrándose, difusa y pesada, como una resaca. Marco no había dormido. Sus ojos, inyectados en sangre, eran el reflejo de la noche en vela. Bajó al salón con el corazón aún encogido, preparado para enfrentarse a la escena que lo había perseguido en la oscuridad. Pero para su asombro, la tapa del féretro estaba en su sitio, perfectamente colocada, y la lona cubría el cuerpo de la abuela, impoluta. Era como si la noche anterior hubiera sido un espejismo, una pesadilla demasiado vívida. Se frotó los ojos, incrédulo. ¿Lo había imaginado? ¿El cansancio y la pena le habían jugado una mala pasada? Sus padres ya estaban despiertos, moviéndose por la casa con la parsimonia de quienes arrastran un dolor silente. El padre, con el rostro surcado de nuevas arrugas, preparaba el café, y el aroma amargo llenaba la cocina. La madre, pálida y con los ojos hinchados, se aferraba a una taza humeante, su mirada perdida en algún punto distante.
Nadie comentó nada sobre lo de la noche, lo cual, para Marco, confirmaba su teoría. Había sido una alucinación. Una cruel jugarreta de su mente. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Algo se había roto dentro de él. La casa, que antes era solo un lugar de recuerdos, ahora le susurraba una historia diferente, una que no comprendía. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de las cucharas. Marco observaba a sus padres, buscando alguna señal, algún indicio de que ellos también hubieran percibido algo, pero sus rostros eran un lienzo de agotamiento y tristeza. Decidió no decir nada. ¿Cómo explicar lo que había visto? ¿Cómo no sonar como un lunático? Después del desayuno, el padre de Marco se acercó a él, la voz grave y cansada. «Hijo, ¿puedes ir al gallinero? Parece que una gallina se ha escapado». La abuela siempre se preocupaba por ellas. Marco asintió, agradecido por la excusa para salir de la casa, para respirar aire fresco, aunque el aire del pueblo también parecía viciado por algo más que la pena. El gallinero, ubicado en la parte trasera del terreno, era un lugar pequeño y destartalado, con el olor acre de la paja y los excrementos. Las gallinas cacareaban, picoteando el suelo con avidez. Buscó a la gallina fugitiva entre el follaje de los arbustos que rodeaban el gallinero. No había rastro. Se agachó, examinando el suelo en busca de huellas, y fue entonces cuando la vio. Una pluma. Una pluma oscura, casi negra, con una punta que parecía teñida de un rojo profundo, como sangre seca. No era una pluma de gallina. Era demasiado grande, demasiado siniestra. La recogió con los dedos, sintiendo un escalofrío que le recorrió el brazo. La pluma no parecía de este mundo. Era densa y extraña, con un brillo iridiscente que no correspondía a ninguna ave que conociera. Mientras la examinaba, notó algo más, algo que le revolvió el estómago. En el suelo, al pie del gallinero, la tierra estaba removida, como si algo la hubiera arañado con fuerza. Y en medio de la tierra, un montículo de algo oscuro y húmedo. Se acercó con cautela, el corazón martilleándole en el pecho. Al distinguir la forma, un grito se atragantó en su garganta. Era el cadáver de la gallina que buscaba, pero no de la forma en que uno esperaría. Estaba destripada, la carne desgarrada y los órganos esparcidos por la tierra. Un olor dulzón y metálico, a sangre, flotaba en el aire. No era el ataque de un zorro. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado brutales. Parecían haber sido hechas por garras, sí, pero garras inmensas, antinaturales. El miedo, que había sido una semilla en su interior, brotó con la fuerza de un árbol antiguo, sus raíces aferrándose a cada fibra de su ser. Esto no era una alucinación. Esto era real. Demasiado real. Volvió a la casa corriendo, la pluma aún apretada en su mano, el estómago revuelto. Entró en el salón. Sus padres lo miraron extrañados por su estado. Con la voz temblorosa, les contó lo que había visto, mostrando la pluma como prueba. Su padre, con el ceño fruncido, salió al exterior, regresando minutos después con el rostro pálido. «Un animal, hijo». «Ha sido un animal», dijo, intentando sonar convincente, pero su voz no pudo ocultar la incertidumbre. La madre, sin embargo, lo miró con una expresión indescifrable, una mezcla de preocupación y algo más, algo que Marco no pudo descifrar. La pluma seguía allí, en su mano, un testimonio mudo de lo inexplicable. La casa, el pueblo, se sentían diferentes ahora, imbuido de una amenaza silenciosa, una oscuridad que se negaba a ser ignorada. El sol de la tarde se cernía sobre el pueblo, sus últimos rayos tiñendo de oro las calles empedradas. El ambiente, lejos de ser apacible, se sentía cargado, denso, como la antesala de una tormenta. Después del macabro hallazgo en el gallinero, la tensión en la casa era palpable, un muro invisible que separaba a Marco de sus padres. Ellos, aferrados a la lógica y la negación, seguían atribuyendo el ataque de la gallina a un depredador, a pesar de la evidencia. La pluma, la sostuvo en su mano, la miró. «Se ha debido caer de algún ave rapaz», había dicho su padre, con una convicción que no le llegaba a los ojos. Su madre, más silenciosa, se había limitado a encogerse de hombros, una sombra de resignación en su rostro. Marco, sin embargo, no podía ignorar lo que sentía. El terror se había instalado en su pecho, un nido de serpientes que se retorcía con cada crujido de la casa, con cada sombra que danzaba en la periferia de su visión.
La imagen de la abuela muerta, la tapa del féretro movida, el cuerpo destripado de la gallina, todo se entrelazaba en su mente, formando un patrón inquietante. Algo no estaba bien. Algo terrible acechaba en las sombras. Intentó buscar respuestas, aunque no sabía dónde. Se paseó por la casa, sus pasos resonando en el silencio. La curiosidad, una mordaza invisible, lo guió hasta el desván, un lugar que la abuela siempre había prohibido, un santuario de polvo y secretos. La puerta, de madera oscura y pesada, crujió al abrirse, revelando una escalera de caracol que se perdía en la penumbra. El aire en el desván era denso, cargado de un olor a naftalina y a tiempo. Las telarañas, finas y plateadas, colgaban como velos de novia olvidados. Entre los trastos viejos, los muebles cubiertos con sábanas blancas y las cajas llenas de cachivaches, Marco encontró un cofre de madera, desgastado por los años, con incrustaciones de metal que formaban extraños símbolos. La curiosidad lo superó al miedo. Levantó la tapa, y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. Dentro, entre encajes amarillentos y cartas atadas con cintas descoloridas, encontró un viejo diario. La caligrafía, fina y elegante, era inconfundible, era la de su abuela. Al pasar las páginas, una historia sombría comenzó a revelarse. El diario, que databa de décadas atrás, hablaba de un miedo antiguo que acechaba el pueblo, una criatura de la noche conocida como el cuervo, un ser sobrenatural que se alimentaba de la desesperación y la tristeza. La abuela, joven y asustada, había sido testigo de sucesos inexplicables, de desapariciones misteriosas, de muertes brutales, todas atribuidas a esta entidad. El diario describía cómo la criatura se manifestaba a través de presagios, el movimiento de objetos, la aparición de plumas oscuras, y la brutalización de animales, todo esto antes de que el horror final se desatara. Marco leyó con avidez, la piel de gallina. Su abuela había anotado cada detalle, cada terrorífica experiencia, cada escalofrío que le había recorrido la columna. Y entonces, encontró una entrada que le heló la sangre. Describía la muerte de su bisabuela, en circunstancias muy similares a las de la gallina, con heridas idénticas, y lo asociaba a la presencia del cuervo. La bisabuela había muerto poco después de una larga enfermedad, al igual que su abuela. La criatura se alimentaba de la debilidad, de la transición entre la vida y la muerte. Y la última entrada del diario, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «Siento su presencia. Ha vuelto. Me está esperando. Cuando me vaya, él vendrá por el siguiente». Soltó el diario como si quemara, las palabras de su abuela resonando en su mente. Era una profecía. La abuela había muerto, y ahora el cuervo había venido por él. El pánico se apoderó de Marco. No era una alucinación. No era la pena. Era real. Aquella pluma en el gallinero, el cadáver de la gallina, la tapa del féretro, todo cobraba un sentido macabro. La criatura, un depredador de almas, un devorador de esperanza, lo estaba acechando. La casa, que antes le había parecido un refugio, se había convertido en una jaula, y él, la presa. El tic-tac del reloj de Cuco en el salón sonaba ahora como el golpeteo de un corazón desbocado. La oscuridad se arrastraba de nuevo, tiñendo las ventanas de un azul profundo que prometía una noche sin estrellas. Marco corrió a la habitación de sus padres, el diario de la abuela apretado en sus manos, las palabras del cuervo resonando en su cabeza como un eco. Les relató todo, con la voz entrecortada, el miedo dándole alas. Las reacciones fueron predecibles. Su padre, con los ojos inyectados en sangre, lo miró con incredulidad, atribuyendo sus palabras al cansancio y la pena. «Marco, estás alucinando. Es normal con todo lo que ha pasado», dijo, su voz teñida de una autoridad que no convencía. Su madre, sin embargo, lo miró con una mezcla de preocupación y una sombra de reconocimiento en sus ojos, como si una parte de ella ya supiera la verdad, una verdad que la aterraba. «Tenemos que irnos de aquí», insistió Marco, la voz cargada de una desesperación que no permitía discusión. «Nos está esperando. El cuervo se alimenta de nosotros, de nuestro miedo». Su padre, exasperado, se levantó. «No seas ridículo, hijo. ¿El cuervo? Por favor, estamos aquí para el funeral de tu abuela, no para tonterías». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un sonido metálico y chirriante provino del salón. Un sonido que no podía ser el viento, ni los muebles viejos. Era el sonido de garras arañando madera, un rasguño profundo y gutural.
Un escalofrío le recorrió la espalda a Marco, pero esta vez, no estaba solo. Sus padres también lo habían oído. El rostro de su padre se puso lívido, y el de su madre se contrajo en una mueca de terror. Otro sonido. Esta vez, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo, justo donde estaba el féretro. Las dudas, las negaciones, se desvanecieron como el humo. El miedo, crudo y primitivo, los envolvió a todos. «Vámonos», susurró su madre, su voz apenas un hilo, su mirada fija en el pasillo oscuro. Salieron de la casa, tropezando en la penumbra, sus corazones latiendo al unísono, un tamborileo frenético. El aire de la noche era gélido, y el pueblo se alzaba silencioso y ominoso, sus casas de piedra como dientes afilados en la oscuridad. Subieron al coche, el motor rugiendo al arrancar, un rayo de esperanza en la inmensidad de la noche. El padre pisó el acelerador, las ruedas chirriaron sobre el empedrado, alejándose de la casa, de aquel lugar donde el terror se había materializado. Pero el cuervo no se rendía. Una sombra inmensa, negra como la noche sin luna, se cernió sobre ellos. No era un pájaro, era una criatura de proporciones gigantescas, con alas que rasgaban el aire con un sonido de tela vieja. Sus ojos, dos ascuas rojas, brillaban con una malicia ancestral. La criatura lo seguía, planeando sobre el coche como un depredador sobre su presa. El coche, una burbuja de terror en la oscuridad, se tambaleaba bajo la fuerza del viento que generaban sus alas. Marco miró por la ventanilla trasera, el corazón en la garganta. La sombra se acercaba, sus garras, largas y afiladas como cuchillos, estaban listas para desgarrar. El miedo, que antes era frío, ahora era un fuego abrasador que le consumía. Su padre, con el rostro desencajado, luchaba con el volante, intentando esquivar a la criatura. La madre, con Sofía en brazos, la protegía con su cuerpo, susurrando oraciones. La carretera se retorcía como una serpiente, y la oscuridad se hacía más densa con cada kilómetro. El cuervo no mostraba signos de rendirse, su persecución implacable, sus ojos rojos, faros de la muerte. Marco recordó las palabras del diario, el miedo como alimento. Tenían que escapar, no solo físicamente, sino de la desesperación. En un momento de lucidez, Marco tuvo una idea. Recordó una de las últimas anotaciones del diario de su abuela, una frase que había pasado por alto en su prisa: el cuervo se alimenta del miedo, pero le repele la vida, la alegría. La risa de los niños es su veneno. Se volvió hacia Sofía, que lloraba asustada. Sofía, ríe, le dijo, su voz firme, aunque temblaba. Ríe, por favor. La niña lo miró, confusa, pero la voz de Marco, inesperadamente autoritaria, la hizo dudar. Con la ayuda de su madre, que había comprendido la urgencia en la mirada de Marco, Sofía comenzó a reír, una risa forzada al principio, luego más auténtica, como un pequeño sol que irrumpía en la oscuridad. Y la risa, pura e inocente, fue como un puñal para la criatura. La sombra del cuervo titubeó, sus alas se contrajeron, y un chillido desgarrador, un sonido de agonía, rasgó la noche. La criatura comenzó a retroceder, a desvanecerse en la oscuridad, como si la luz de la risa la estuviera quemando. El coche se alejó, dejando atrás el pueblo, la casa, la sombra del cuervo. El silencio en el coche no era de terror, sino de alivio, de la promesa de una vida que se aferraba a la luz. Miraron atrás, pero el cuervo ya no estaba. Se había desvanecido, devorado por la risa de una niña. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa esperanzador. El fin de semana había sido una pesadilla, una inmersión en el corazón del miedo, pero habían salido. Habían sobrevivido. Y Marco sabía, con una certeza que le helaba y a la vez le calentaba el alma, que nunca olvidaría al cuervo, y que el eco de su risa, el arma más poderosa contra la oscuridad, resonaría siempre en su memoria.